Bueno, como les decía, y como todos sabemos, comienzo de año, siempre decimos lo mismo, ¿no? En el comienzo de año es un nuevo comenzar. Y yo sé que cuando a veces decimos, ¿no? Un nuevo comenzar, nuevas metas, nueva esperanza, para algunos suena un poquito como medio, es lo mismo, ¿no? Porque a veces pensamos, yo me acosté el 31 y cuando me levanté el primero seguía siendo yo, con todos mis rollos, con las mismas cosas, con los pros, los contras, ¿no? Pero siempre es como que fin de año decimos, bueno, estamos terminando, se viene el año nuevo, comienza el año nuevo y decimos, es un tiempo nuevo. Para muchas cosas es un tiempo nuevo, porque es un momento en el que uno se replantea, hace ahí como empieza a pensar en algunos ajustecitos que puede llevar a cabo en el año que comienza, porque la chance del nuevo comenzar, de que empiece a correr de cero a través del calendario, nos da la posibilidad de proyectar algunas cosas. Entonces, algunas cosas sí es así literal, otras no, otras nos siguen acompañando, como les dije, nos levantamos el primero y siguen estando con nosotras. Pero hay otras que las podemos proyectar, nos generan nuevas esperanzas, nuevas metas. Y lo mismo va a pasar con nuestras prédicas y los estudios bíblicos. Ya empezamos la semana con nuevos estudios bíblicos y las prédicas de este año también tienen un nuevo comenzar. El año pasado, recuerdo que también me tocó compartirle la primera palabra del año, y el lema del año pasado fue todo el tiempo, el Señor nos hablaba de seguir avanzando. Este año ese lema cambia y el lema va a estar basado en el libro, en el capítulo de Nehemías, capítulo 2, versículo 18, donde dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Levantémonos y edifiquemos. Ese va a ser el lema de las prédicas de todo este año. El Señor todo este año, así como el año pasado nos decía, avancemos. Y empezamos el año diciendo, no es que nos paramos, sino que seguimos avanzando. Este año el Señor todo el tiempo nos va a estar diciendo que nos levantemos y edifiquemos. Vamos a estar edificando nuestras vidas personales, nuestra relación con Dios. Vamos a edificar la paz, el amor, la unión en la iglesia, también el reino de Dios, predicando y estableciendo nuevas iglesias. Todo eso va a ser durante todo el año. Pero hoy, para empezar, la palabra de levantarnos y edificar es sobre nuestras vidas soñando. Miren si Dios no es bueno, que ya nos vio como veníamos el primer domingo, que cuando escucharon recién levántate a edificar es como, pará, ¿cómo levantarte a edificar? Recién arranca el año. Y enero estábamos todos en ese modo de pausa, descanso. No sé si hay alguien que está edificando, ¿no? Pero creo que son muy poquitos los que en enero quieren proyectar el edificar. Todos estamos como, este es un momento en que mejor una pausita, pero el Señor nos dice que nos levantemos a edificar. Pero es tan bueno que en el primer domingo nos dice soñando, o sea, tranqui, ahí sentadito. Pero no me malinterpreten el soñando, no el de cerrar los ojos y dormir. Así que empiezan aquellos que ya empiezan a pestañear, que la mente se les empieza a ir para otro lado. No es ese soñando, no es el soñando de dormir, ni tampoco, para los que se les va la mente para el otro lado, el soñando de empezar a fantasear, diríamos de flashear, de idealizar, ¿no? Porque no sé si les ha pasado, de hecho nos tuvimos como actividad práctica en estos últimos estudios, que teníamos que ponernos sueños como metas, como proyectos, como anhelos que deseamos persistentemente que se cumplan, algo que lo deseamos, que queremos que suceda. Desde ese lado está visto el sueño. Por eso le digo que tampoco del otro extremo, de que el sueño de uno, porque cuando uno dice ¿qué sueño tenés? A veces nos cuesta como decir ¿qué sueño tengo? Primero pensamos en los sueños de eso de dormir. Y después por ahí nos vamos al otro extremo.
lo llevamos tan fantástico que por ahí pensamos y en ir a la luna y plantar un limonero. Nos vamos como al otro lado, porque creemos que un sueño tiene que ser así, ya como muy fantasioso, muy ideal. Y no, el sueño tiene que ser un anhelo que nosotros deseamos algo con persistencia que queremos que se dé, que se cumpla, que sean nuestras vidas. Y en eso Dios nos anima en este primer domingo y Él quiere hablarnos de eso, de los sueños que tenemos que tener y que son necesarios. Si nosotros vemos y tomamos algunas opiniones de personajes conocidos acerca de la importancia del sueño, de lo que son un sueño, yo le voy a decir de dos nada más. Uno, por ejemplo, es el de Steven Spielberg, que es un director muy conocido cinematográfico. Él dice, yo no sueño de noche, yo sueño todos los días, yo sueño para vivir. William Shakespeare dice, que también es un importante hombre de la literatura inglesa, dice que un hombre, escuchen bien esto, un hombre que no se alimenta de sus sueños envejece pronto. Ojo al piojo, nos está tirando una receta. Aquello que no queremos envejecer, o si te estás viendo medio viejito en el espejo, dice que no estás alimentando tus sueños. O sea, si no querés envejecer y tomás acá este consejo, hay que alimentar los sueños. Los sueños son importantes para vivir, para crear, para modificar nuestras realidades, para empezar grandes cambios necesitamos tener sueños, metas. Hace poco también nos decían, ¿no?, en los estudios que Satanás no quiere que nosotros tengamos sueños. Y tal vez en este momento, cuando ya te haya dicho que lo que el Señor, la primera palabra que nos trae en este comienzo de año es que nosotros edifiquemos nuestra vida soñando, y nos empieza a impulsar y el Espíritu Santo nos empieza a hablar de tener sueños. Tal vez en tu mente ya estés ahí renegando y estés escuchando una vocecita que te esté diciendo, ¿qué sueños puedo tener yo? Si mi vida es siempre igual, si no tengo posibilidades, si esta realidad no puede cambiar. Tal vez estés escuchando eso, que no es la voz de Dios, que lo que quiere es que no alcances los propósitos que Dios tiene para tu vida. Por eso hoy el Señor está acá para animarnos como iglesia a comenzar este año edificando nuestras vidas, soñando. Ahora bien, les decía, teníamos como actividad en los estudios el planificar, proyectar sueños en todas las áreas de nuestras vidas. Y tal vez, no sé si te pasó, te hayas preguntado, ¿pero qué sueños quiere Dios que yo tenga? ¿Cuáles son los sueños de Dios? Y eso es hacia donde el Señor nos va a llevar en esta mañana. Nos va a hablar acerca de 3 sueños que Dios espera que nosotros tengamos. Más allá de esa listita que nos hicimos, que nos tomamos estos días para proyectar y demás, hay 3 sueños que el Señor te dice en esta mañana que Él quiere que tengas. El primer sueño, hoy el Señor nos dice que sueñes con la restauración. Hoy, hermanos, va a haber palabras, no sé, pero para mí el Señor me dio palabras de todos lados para empezar este 2025, cimentado en su palabra y en sus promesas. El Señor te dice que sueñes con la restauración. ¿Como quiénes? Dice, como los judíos que estaban cautivos en Babilonia. Brevemente les cuento que cuando Jerusalén fue tomada por los babilonios y la mayoría del pueblo se los llevó cautivos a Babilonia, Jerusalén quedó destruida, desolada, y la mayoría de sus pobladores fueron llevados cautivos a Babilonia. Y ellos perdieron todo. Perdieron sus casas, sus familias, sus amigos, sus ahorros. La ciudad estaba destruida y su libertad perdieron. Y ellos, estando ahí en Babilonia, escriben el Salmo 126, que en sus primeros versículos dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y sigue diciendo el versículo, y también nosotros diremos, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Ellos estaban en cautividad, en problemas, en una desolación absoluta, y dice que soñaban con la restauración. Soñaban con la restauración.
Soñaban que eran soñadores. Y en el Salmo dice que los soñadores, ¿cómo eran? Estaban sonrientes, felices, había alegría, cantos de alabanzas al Señor. Y que otros los iban a mirar, las otras naciones iban a decir, qué grandes cosas hizo el Señor con estos. Y ellos mismos iban a dar testimonio sobre su vida de la grandeza que Dios hizo en ellos. Ellos, a pesar de la circunstancia adversa que estaban pasando, soñaron con la restauración. Soñaban con volver a su ciudad, con volver a sus casas. Y el Señor arranca diciéndonos que Él quiere que esos sueños de restauración tengamos nosotros. Tal vez hoy estés en Babilonia. Tal vez hoy te sientas que estás en Babilonia. Que estés cerrado en tus problemas. Que hay muchas circunstancias adversas. No digo que todos los que estemos acá tengamos ese sentir. Pero tal vez hay alguien que en este momento siente que la palabra del Señor lo empieza a ministrar. Está cerrado en muchos problemas, así como lo estuvieron los judíos en Babilonia. Y el Señor te dice que empieces a soñar con la restauración. Con una restauración que no va a depender de vos. Una restauración que tiene que estar basada en el poder de Dios. Y que es un Dios que hace grandes cosas. Dios hace grandes cosas, hermanos. Él es todopoderoso. Y en su palabra, en la Biblia, nosotros podemos encontrar un montón de versículos que nos hablan justamente de esas grandes cosas que hace el Señor. Por ejemplo, en Job, en 37:5, Job dijo, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Grandes cosas que nosotros no podemos entender. Tan poderoso nuestro Dios que aunque vos te pongas un sueño ahora, Dios te puede sorprender y ese sueño lo puede hacer más grande que lo que vos te hayas imaginado o te hayas propuesto. También en Joel, en el capítulo 2:21, el profeta escribió después de que el país haya pasado una crisis económica muy grande porque había sido arrasado por una plaga de langostas. Él escribió, tierra no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. De hecho, cuando Jesús comienza su ministerio, comienza haciendo grandes cosas. Podemos leer en Marcos 3:8, dice, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y aún después de resucitado, después de que resucitó, aún los apóstoles, tenemos en los hechos de los apóstoles, cómo describen las grandes cosas que Dios sigue haciendo. Él sigue haciendo grandes cosas. Él quiere que nosotros soñemos en grande, que soñemos con restauración. Dios quiere que soñes con esa restauración que estás necesitando, con la restauración de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos, de tus nietos, de tus amigos, que sueñes con esa restauración. Por un momento yo pensaba y pido al Espíritu Santo que me dé la gracia de poder transmitirle esto, de la diferencia que hay, ¿no?, cuando estamos atravesando una situación, un problema. Como los judíos estaban en Babilonia siendo desterrados, lejos de su tierra, de sus casas que estaban destruidas, de sus familias, de sus afectos. Y ellos empezaron a soñar y ya se gozaban, dice, ya sentían la risa, la alegría, ya se veían cantando alabanzas al Señor y escuchaban ya en sus oídos, imaginaban lo que otros iban a decir de la obra que Dios iba a hacer en ellos. Yo te animo por un segundo ahora que esa circunstancia que vos sentís que es tu Babilonia, que ese problema que tenés, vos que tenés tu matrimonio derrumbado y que Satanás te dijo que no hay chance de que eso se vuelva a restaurar, que tenés tu familia ahí desolada, que estás como los judíos, que tenés ahí cautivo un hijo, una hija, que tal vez esté en adicciones o tal vez no esté acá en la presencia del Señor, ese problema quiero que lo empieces a pensar soñando en restauración. Nosotros tenemos ese poder de decidir ante las circunstancias, tal vez no cambiarlas, porque tal vez ahora no podemos salirnos de Babilonia y hacer así, ya está, y traje a mi hijo y restauré mi matrimonio y mi esposo me ama, tal vez no, pero sí la perspectiva que tenemos sobre esa situación. Podemos plantarnos soñando con la restauración y modificar nuestros pensamientos.
y empezar a pensar que tu esposo está sentado al lado tuyo ahora, que ya empezás a ver cómo llegás junto con él, con tu señora cada domingo y te sentás y estás cantando, alabando, estás dando alabanzas al Señor y gratitud y estás planificando lo que vas a hacer después. Pensalo, imagínalo. Imagina qué lindo se ve, qué alegría, qué gozo empieza en tu corazón a sentirse cuando decís, y voy a venir con ella, y después cuando salgamos del culto vamos a ir a comer en familia, y después nos vamos a ir a pasear con los chicos, vamos a tener un tiempo especial, y vamos a planificar la semana. Empezá a disfrutar esto, empezá a soñar con restauración. Vas a ver que empezás a sentir como un renuevo, una esperanza, algo que se va, algo que se rompe en tu corazón, que es empezar a vivir por fe, no por vista. El enemigo te quiere hacer vivir por vista, por lo que tenés delante de tus ojos hoy, que es Babilonia, que es tu problema, que es tu hijo en adicción, que es tu problema económico, que es tu mujer que ya no te quiere, tu esposo que no te mira, que se fue de tu casa y te dijo que eso ya terminó. Pero el Señor te dice que sueñes con restauración, como lo hicieron los judíos. Soñaron y empezaron a ver con ojos de soñador, para que empieces a disfrutar esa victoria que es tuya. Y vas a ver la diferencia que se siente en el vivir soñando con la restauración, con lo que Dios ya hizo, creyendo. Empezamos a experimentar también la paz de Dios, de que Él tiene el control de nuestras vidas, de que Él nos dice que Él restaura. Y de que hoy, en el comienzo de año, empieces a soñar con esa restauración que estás necesitando. De tu matrimonio, de tu economía, de tu hijo, de tu familia. Y vas a ser como los soñadores. Va a haber alegría, va a haber un canto nuevo. Y vas a tener ese testimonio de la obra preciosa y poderosa que Dios va a hacer en tu vida. El segundo sueño que Dios nos invita y que espera que tomemos para este año, nos dice que soñemos y te dice, sueña con tu cosecha abundante. Sueña con tu cosecha abundante. ¿Qué sabemos nosotros de la cosecha? Primero, que si no sembramos, no esperé nada. Querés tener manzanitas, empezá a escarbar la tierra, empezá a trabajarla. Si queremos cosecha, hay que sembrar. También sabemos que depende cuánto sembremos, va a ser nuestra cosecha. No va a ser lo mismo si yo me pongo 10 semillitas por ahí que si pongo 100 o miles, ¿no? La cosecha va a ser mayor. Y la última vez que me tocó compartirle la palabra, yo le hablaba también de los tiempos de la siembra y la cosecha. Yo no puedo sembrar hoy, pongo mi semillita y mañana estaré esperando tener el árbol ahí y querer comerme una manzana, ¿no? Porque hay un tiempo en que uno tiene que ir regando, ir cuidando, va a salir primero el brote, va a crecer y así hasta que llega al fruto. Eso es lo que más o menos todos sabemos con respecto a la siembra y la cosecha. Pero también sabemos, porque nos dice la palabra del Señor, que a veces vamos a sembrar con lágrimas, que a veces nuestra siembra va a ser con lágrimas. Y en el mismo contexto que les contaba de los cautivos de Babilonia, y teniendo en cuenta este salmo que les estoy narrando, que es el Salmo 126, si seguimos leyendo más abajo, en los versículos 4 al 6, dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Nehueb. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Dice que el salmista acá se imagina como el cosechador, ¿no? Que cuando siembra, en principio dice que lo va haciendo con lágrimas y lo primero que ve es solo el surco, ¿no? Porque uno cuando ve, ¿no? Yo no he tenido la posibilidad de estar en algún campo de sembrar y demás, pero por ver películas y videos uno ve el trabajo tedioso, ¿no? Porque uno ve después los trigos, las cosechas enormes cuando levantan. Pero cuando uno empieza a verlo de cero, ve la parte esa de trabajar la tierra, están en el sol, que la tierra seca, que la tienen que arar, que la tienen que limpiar. Si lo primero que ven es con sacrificio, con lágrimas, lo primero que ven es el surco vacío. Dice que va tirando las semillas y lo va haciendo con lágrimas.
Pero este salmista dice que tiene la esperanza de que cuando esté volviendo, es decir, va sembrando con lágrimas, pero cuando va volviendo dice que lo hace con gozo, con alegría, con canto, porque la cosecha es abundante. La cosecha es abundante. Y el Señor quiere que tengamos también esos sueños. Tal vez hoy estás sembrando con lágrimas. Tal vez nuestra siembra está siendo con lágrimas. Pero dice que soñemos porque va a haber una cosecha abundante. El 2025 va a ser de cosecha abundante, dice el Señor. ¿Estás sembrando con lágrimas? ¿Qué estás sembrando con lágrimas? Tal vez tus oraciones. Tal vez estamos orando, clamando, estamos pasando tiempo en intimidad con el Señor y no está pasando nada. Díganme, hermanos, si no hay tiempo que nos pasa eso. Y le metemos y estamos y lo buscamos y leemos la palabra y nos encerramos a orar y buscamos dirección y clamamos y presentamos nombres y no pasa nada. Y estamos sembrando con lágrimas. Pero hoy el Señor dice que no es en vano esas oraciones. Que no es en vano el tiempo que separás en intimidad con el Señor, porque este es el tiempo que va a venir la cosecha abundante. No va a quedar oración sin que el Señor te responda. Tal vez lo que estés sembrando es palabras, consejos, ideas, guía. Tal vez estás ahí ministrando a un familiar, a un ser querido, a alguien que amás, le estás dando palabra, lo estás aconsejando y nada, y no ves resultado, y estás viendo como que no vale la pena porque no me hace caso, no me escucha. El Señor te dice que sí te está escuchando, que va a haber una cosecha abundante, que es el ser amado, ese ser querido que anhelás, que escuche tu consejo, tu palabra, la va a oír. La va a oír. Y si estás sembrando acciones buenas, estás haciendo cosas buenas, que a veces nos pasan, ¿no? Somos buenos, hacemos, damos, y no vemos que pase nada del otro lado. El Señor te dice que este es el año en el que va a multiplicar esas obras, que te van a volver multiplicadas a tu vida. Él no deja nada sin compensar. Este es el tiempo que el Señor nos anima a soñar con la cosecha abundante. Y abundante porque Él es poderoso. En Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No somos nosotros los que vamos a hacer que la cosecha sea abundante. Es el Dios Todopoderoso que actúa por medio de nosotros. Sigamos sembrando, aunque ahora no veamos. Aunque ahora veamos, sigamos viendo que está la tormenta encima nuestro, que la nube negra está ahí azotándonos, que los truenos siguen, los relámpagos, que miramos para un lado y para el otro y vemos que está todo oscuro. Sigamos orando, sigamos clamando, sigamos haciendo buenas obras, sigamos predicando, porque el Señor dice que soñemos con cosecha abundante y que Él va a prosperar, Él va a responder, porque la obra es de Él, por medio de nosotros, pero es de Él. Y en tercer lugar, hermanos, el Señor nos dice que tenemos que soñar con las promesas de Dios. Soñar con las promesas de Dios. En Hebreos 6:19 se nos dice, nos hace referencia a qué son las promesas de Dios. Dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Las promesas de Dios dice que son el ancla, que nos da firmeza, que nos da seguridad. Las promesas de Dios vienen a ser el combustible de nuestra fe, que hace que nuestra fe esté encendida. Se enciende nuestra fe a través de las promesas de Dios y hacen que cuando estemos pasando circunstancias adversas, pruebas, dificultades, nosotros nos podamos mantener en pie. Porque nuestro combustible son las promesas de Dios, que hacen que nuestra fe nos mantenga firme. Promesas que Nehemías, en el contexto que les estoy hablando, ¿no?, de los judíos en Babilonia, cuando él pregunta por los que habían podido volver a Jerusalén como estaban, cuenta la historia bíblica que obviamente el reporte que le pasaron era malísimo, que los que volvieron estaban pasando hambre,
que las puertas habían sido incendiadas, que los muros estaban destruidos, que era desolación. Y eso le trajo mucha tristeza a Nehemías. Y dice que con el corazón destrozado y desde lo más profundo de su alma, él lloró y le oró al Señor. Y en Nehemías capítulo 1, versículo 8 y 9, podemos leer la oración de Nehemías y le dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los que pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Nehemías recordó la promesa que Dios le había dado a Moisés. Dios le había dicho a Moisés que si ellos pecaban, iban a ser desterrados, iban a ser llevados lejos, iban a tener su consecuencia, que la desobediencia le iba a traer consecuencias. Y es lo que estaba pasando. Pero Dios le dijo: pero si te arrepentís, yo te haré volver a esta tierra nuevamente. De donde estés, así sea que te haya ido a otra galaxia, la luna, dice el Señor que Él te traerá de nuevo. Y Nehemías le recordó a Dios esta promesa. Vos lo prometiste, le dijo el Señor, que si nosotros nos arrepentíamos, vos nos ibas a traer nuevamente a nuestra tierra. Y Nehemías se arrepintió y se volvió a sujetar a los mandamientos de Dios, y Dios cumplió su promesa. Dios lo respaldó. Nehemías es el precursor, el que va a volver a Jerusalén para reconstruir los muros. Dios lo acompañó a él y a los miles que lo acompañaron. Y Dios cumplió su promesa, pero porque primero Nehemías creyó en la promesa de Dios. Tenemos cuántas promesas en la Biblia, en su palabra. ¿Las conoces? ¿Conoces las promesas de Dios? Si no las conoces, la manera de conocerlas es leyendo su palabra. Abrís la Biblia y desde la primera hasta la última hoja vas a encontrar un montón de promesas que Dios tiene para tu vida. Pero dice que no solamente las tenemos que tener, sino que dice que las tenemos que creer. Nehemías creyó. Él creyó en la restauración. Y él creyó en el perdón de Dios. Creyó que arrepintiéndose, Dios lo iba a volver a traer. Y Dios te habla, te está hablando a vos, que hoy estás volviendo. ¿Tenés promesas del Señor? Tiene que haber arrepentimiento en tu corazón. ¿Querés ver las promesas del Señor cumplidas en tu vida? Tenés que creerlas. Así como está la promesa de restauración de Nehemías, también podemos ver las promesas en la oración que nos dio Jesucristo. En Mateo 21-22 dice: y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidamos en oración, dice su promesa. Creyendo, creyendo, todo lo recibiremos. Yo pensaba en esto, ¿no? De las promesas del Señor. Él nos da promesas y Dios es como nosotros como padres, los que tenemos hijos, más cuando son chicos, ¿no? Cuando ya son un poco más grandes, lo que le voy a contar no sirve mucho. Pero cuando son chiquitos, ¿quién no ha utilizado esa técnica de: si comes toda la comida, te prometo que si dormís la siesta ni te cuento, ¿no? Cuando eran chiquitos, si te va bien en la escuela, si haces los deberes, si me haces caso, si tomás los remedios, ¿no? Como que siempre hay una condición para después cumplir las promesas. Esa técnica la usamos y Dios es así con nosotros. La diferencia es que supongo que a muchos de los que somos padres nos habrá pasado que alguna vez prometimos: después te llevo, si vos tal cosa, tomar un helado, y después no pudimos cumplir y la que se nos armó. Pero el Señor no es así. Él dice que cumple. Nosotros tomamos la promesa, le creemos, hacemos nuestra parte y Él después viene y lo hace, como hizo con Nehemías. Él nos anima a que nosotros tomemos sus promesas, que las creamos, que Él las hará. Pablo dijo que las promesas de Dios en Él son sí y en Él son amén.
Dios cumple sus promesas en Él. En Él. Para que Dios haga algo en tu vida, vos tenés que estar en Dios. No podemos pretender que Dios haga cosas, milagros, prodigios y cumpla sus promesas cuando nosotros no estamos en Él. ¿Cómo que tenemos que estar en Él? ¿Qué significa estar en Él? Nosotros sabemos que por el pecado el hombre está separado de Dios. Hay un abismo entre Dios y los hombres, producto del pecado, y una condenación que es la muerte eterna. Pero que Dios, en ese plan de amor y misericordia a nosotros, envió a su único Hijo como puente para que nosotros podamos restablecer ese vínculo con Él. Esa distancia con Dios solo la podemos romper y volver a vincularnos con Él y a estar en Él por medio de Jesucristo. Por eso, si hoy viniste por primera vez o todavía no te reconciliaste, todavía no tenés a Dios, pero ya estás escuchando y me estás diciendo, yo quiero restauración, yo quiero una cosecha abundante y quiero ver las promesas de Dios, quiero conocer sus promesas. Lo primero que tenés que hacer es dar ese paso de fe, de aceptar a Jesucristo en tu corazón. Dios te trajo hoy acá, no solo para hablarte de los sueños que tienes, sino para que des ese paso, para que esos sueños puedan cumplirse en tu vida. Y para los que sí conocemos, para los que sí ya tenemos, repito ese sonar, en Él es sí, en Él es amén. Tenemos que andar en Dios y con Dios. Nosotros queremos las promesas, pero muchas veces no queremos nuestra parte. Queremos la recompensa sin hacer lo que nos corresponde a nosotros. Dios quiere cumplir las promesas. Quiere que nuestros sueños sean de bendición en este nuevo año que comenzamos a transitar y nos anima. Él las tiene para cada uno de nosotros, las tiene para tu vida, las tiene para la mía. La primera promesa que tomé en el Señor, cuando recién comenzábamos, hoy tengo mis promesas. Como le decía la vez pasada, yo tengo mi promesa, el Señor me dio una promesa de la que me agarré fuerte, y como les decía recién, es mi ancla y me mantengo segura y firme, y puedo ver esa restauración con ojos espirituales, con ojos de fe. Pero cuando empecé, tal vez como estés vos acá hoy por primera vez, nuevita, y pasaba una situación familiar, teníamos un problema económico que era grave para nosotros, teníamos los hijos muy chiquitos, recién conocíamos al Señor, y en esa Babilonia, en esa situación, en ese problema, yo me tomé de la primera promesa del Señor. Cuando abrí la Biblia, con muy pocos días de conocer su palabra y de haber dejado que Jesús entrara en mi corazón, me encontré con la palabra que dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Dios me venía hablando pasajes anteriores, que por qué me preocupaba, de qué me iba a poner, qué iba a comer, porque en ese momento eran las aflicciones y las preocupaciones de mamá, de ser humano y de estar en el mundo, ¿no? De no conocer sus promesas. Y Él me dijo que no me preocupara de todo eso, que me preocupara de buscarlo a Él y su justicia. Fue la primera promesa que tomé en mi vida. Hace 14 años que le sirvo al Señor, que me ocupo de Él, que me ocupo de conocerlo, que me ocupo de que Él me corrija, porque sigo teniendo muchas fallas, errores, todavía está moldeando mi carácter, pero acá hay un corazón maleable. Hay un corazón que anhela el reino de Jesucristo en mi vida, alrededor, en este país, en esta iglesia, y Dios añadió en su tiempo y en su forma todas las cosas que he necesitado y que mi familia necesitó. Dios ha sido fiel a su promesa. Pero yo primero di ese paso de ponerlo en primer lugar sobre todas las cosas. Y hoy Dios nos anima. Nos anima a que nos tomemos esas promesas sabiendo que Él las va a cumplir, que hay muchas para tu vida, que anhelas que las conozcas, que las agarres fuerte, que sean tu ancla, que te permitan caminar por fe. Hermano, la Biblia dice que Él nos da paz. Él nos mantiene en paz. Pero dice aquel en cuyo pensamiento persevera, en cuyo pensamiento en Él persevera. No podemos pretender tener paz, que es una promesa de Dios, si mi mente no persevera en Cristo. Si yo no nutro mi palabra
con su presencia, con su espíritu. Si mi mente está cargada con las cosas del mundo, con las preocupaciones, con lo que escucho por allá, con lo que vi en la tele, con lo que me dijeron, con lo que me imagino, la promesa de paz en mi vida no va a ser real. Está la promesa, yo la tengo que creer, pero creer significa que tengo que tener la mente en Cristo, que tengo que renovar mis pensamientos en Él. Si yo tengo temor, si hay miedos en mi vida, no estoy creyendo y mi mente no está haciendo la de Cristo. Las promesas de Dios están al alcance de todos nosotros, de sus hijos. Pero las vamos a ver realidad en nuestra vida si nosotros creemos. Para el que cree, todo es posible, dice el Señor. Y Él nos anima a que este 2025 soñemos con restauración, que soñemos con cosecha abundante y con que todas esas promesas que el Señor lanzó en un momento en tu vida y que hoy en esta mañana te direccionó ahí directamente en el corazón y en la mente, se hagan realidad. Los animo a ponernos de pie y a orar para que no sea en vano la palabra del Señor, porque es la primera palabra que nos da en el año y es la primera que tenés que tomar, porque tiene que ser ese escudo, ese batallito, ese caballo de guerra que vas a tener durante todo el año. Es la primera promesa que Dios te da y es palabra de Dios que va a haber restauración, que va a haber cosecha abundante y que va a ser un año de promesas cumplidas. Pero del otro lado, y acá, tiene que haber corazones que lo crean, Así que vamos a orar en esa dirección. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que está en este lugar y se ha manifestado por medio de la palabra que hoy lanzás a tu iglesia, para que en este comenzar de nuevo año, Señor, nos establezcamos firmes, Señor. Firmes. Con la estaca de tus promesas, Señor. Con la seguridad, la convicción, Padre. De esos sueños que empezás a traer en nuestra mente, Señor. Esos sueños de restauración, de cosecha abundante, de promesas cumplidas, Señor, vos lo vas a hacer. Porque sos un Dios fiel. Porque lo prometiste, Señor. Porque en vos es sí y amén. Por eso te pedimos, Señor, que en este comienzo de año nos traigas esos sueños a los que no pueden ver, Señor, a los que no pueden soñar. Que en esta hora estés desatando las mentes de aquellos que están cautivos, de aquellos que la tribulación, que Babilonia los tiene atados, Señor. Que empieces a desatar las mentes, Señor. Que puedan ver más allá de las circunstancias que están pasando, Señor. Que están confiando, que confiamos en un Dios todopoderoso, que hace grandes obras, que prometió y que va a cumplir. Porque lo vas a hacer, Señor. Tú lo harás, Señor. Tu palabra dice que vos prometiste y lo harás, Señor. Que este va a ser un 2025 lleno de bendiciones. Que vas a restaurar familias, matrimonios. Vas a restaurar a nuestros hijos, Señor. Los vas a traer de nuevo al redil. A esos jóvenes que se apartaron. A aquellos que se fueron, Señor, tras de dioses ajenos. Aquellos que se fueron tras el mundo, Señor. Tú los estás llamando. Tú los estás cautivando a tu redil. Tú los estás trayendo, Señor. Tú estás trayendo libertad a tu pueblo. Tú estás libertando al oprimido, al que está depresivo, al que tiene pensamientos de muerte. Ahora, Espíritu Santo, vos lo estás libertando. Porque tu palabra está entrando a lo más profundo de nuestro ser. Y está rompiendo cadenas. Está rompiendo toda cautividad. Toda esclavitud con el pecado, con el pasado. Y haces nuevas criaturas. Es un nuevo comienzo y haces nuevas cosas en este nuevo año, Señor. Y queremos verlos. Por eso te pedimos el dominio propio, la fortaleza, la firmeza, Señor. Y la fe para seguir perseverando en tu senda. Para esperar en tu tiempo que es perfecto, Señor. Porque tus promesas tienen un tiempo de cumplimiento, Padre. Y queremos perseverar para verlas, Señor. Porque tú cumplirás, Señor. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias porque nos animás, Señor, a no mirar con ojos naturales, sino con fe, Señor. Que esa promesa, que esas bendiciones, que esos sueños, Padre, ya los atesoramos, ya los anhelamos, Señor.
Ya anhelamos la restauración, ya la vemos, ya la podemos gozar, ya vemos llegar a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros padres, ya vemos a nuestros hijos restaurados, llevando el evangelio, llevando, Señor, la salvación a esos jóvenes, entrando a esos lugares que solo ellos con tu presencia van a poder ingresar, Padre. Ya vemos esa cosecha abundante, ya vemos el lagar lleno, Señor. Ya vemos, Señor, nuestras casas abundando de presencia de tu Espíritu Santo, de gozo, de alegría, de disfrute, de oraciones contestadas. Gracias, Señor, porque vemos un 2025 lleno de bendiciones. Y lo podemos ver, Señor, porque habitas en cada uno de nosotros. Porque no vemos por nuestros ojos, sino vemos por ti, Señor. Toda la gloria y honra sea para ti, poderoso Dios. A ti sea la alabanza, la adoración y sea nuestras vidas, Señor. Gracias, poderoso Dios, por todo lo que harás. Gracias porque ya nos gozamos, porque la victoria es nuestra, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Fuerte sea, Padre, fuerte por las bendiciones que el Señor va a traer para nuestras vidas. Gloria a Dios.